Ok, si yo les digo deporte y dictadura, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Mundial 78. Bien, esa era la respuesta que necesitaba que me den de repente. Bueno, sí, creo que todos lo que pensamos cuando hacemos esa asociación es el Mundial 78, la deuda enorme contraída por el Estado por los millones de turistas que iban a llegar a la Argentina para ver el Mundial, de los cuales tan solo llegaron unos pocos al final, el lugar central que ocupó en los medios, el blindaje mediático que se logró con el Mundial, también con Malvinas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer foco quizás en el Mundial, y la asociación de la acción gubernamental con la deportiva, ¿no? Digo, también esta leyenda urbana que quedó como que los jugadores de la selección sabían lo que pasaba y nadie se hacía cargo, digo, y hoy en día uno intenta quizás entrevistarlos, no sé, a los jugadores o mismo a Menotti, y siempre está la de yo de política no hablo. Hablo del Mundial, pero de política no hablo. O sea, hasta acá llegó, este es mi límite. Bien. Es que en realidad igual o sea, hoy en día también sigue siendo complicado sacarles algún tipo de declaración. Por eso el Diego era como un Sí, hecho... lo que fue. Sí, aislado. Un Porque sujeto era político. comprometido. Un sujeto político, 100%. Absolutamente. Bueno, siento que como que el Mundial es lo principal cuando pensamos deporte y dictadura, pero más allá del Mundial hay como un montón de historias que quizás no son tan conocidas, y eso es un poco lo que quise traer hoy. Me hubiese encantado hablar del Mundial, pero siento que eso quizás todos lo conocemos un poco más. Total. Esto es como puntualmente una historia que también está convertida en novela y en película, después más tarde lo vamos a comentar. Ay, me encanta. Es la historia de Claudio Tamburrini, el arquero de Almagro, que estuvo desaparecido y se fugó de el centro de detención en donde estaba. Tremendo. ¿Conocen la historia? No, para nada. Y en el chat comenten si alguien conoce Sí, si la alguien historia. sabe cómo se porfa. llama el Me jugador. encanta, Jocho, muy bien. No, no. Qué buena columnista. Qué buena columnista, la verdad. Bárbaro. Bueno, nosotros nos vamos a situar un año antes de que empiece el Mundial. Quizás los años más crudos de la dictadura, ¿no? Con mayor cantidad de secuestros, mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas. Transcurría entonces el año 1977, un joven Claudio Tamburrini, Joa, te pido el archivo 01, que es una foto de Claudio, lo vamos a ver ahí en pantalla, es el que tiene El buzo arquero. Sí, el buzo arquero, Oh. remerita blanca, manga larga. Un joven Claudio Tamburrini tenía tan solo 23 años, le había ganado la titularidad al histórico arquero de Almagro, Hugo Piazza. Ese equipo del 77 fue el que, además de disputar la primera B, zafó de perder la categoría contra Talleres de Escalada en un histórico partido en el que le ganó 3-1 en la cancha de San Lorenzo. Ok. Como para tirar unos Bien. datos. Poner en contexto. Unos datos. Bueno, en 1975, 2 años antes, con 20 años, le llegó la oportunidad de mostrar a Claudio sobre bajo los 3 palos de Almagro. Al mismo tiempo, estudiaba filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ok. Claro, Wow. era alguien Un capo. súper desaparecible aparte. Porque, Sí. Subversivo. repito, soy peronista, puedo decir este comentario, soy de la comunidad. Muy chupable era. Y sí, la verdad que la sí. puta madre, boludo. Estudiante de filosofía y letras. Bueno, algo que me faltó decir, vuelvo un poquito, porque hoy estamos dispersos. Ay, sí, Sí, dale. sí, tenés razón. Cacheteame. Nada, o sea, traje esta historia porque estamos en la semana del 24 de marzo, me parecía importante Ok. ejercitar la memoria del deporte, ¿no? Que Sí. es básicamente para lo que yo estoy acá. Bueno, vuelvo. Con respecto a esas 2 vidas paralelas, decía él en una entrevista, eran 2 vidas que no se comunicaban entre sí, porque yo no hablaba de un mundo en el otro. Mi proyecto personal era seguir con el fútbol, a ver si podía lograr cierta trascendencia en eso, y a la vez llegar a doctorarme en filosofía. Wow. O sea, tenía 2 vidas Capo. paralelas el chabón. Pero bueno, vivía así, jugaba en Almagro, pero todo cambió un 23 de noviembre, cuando regresaba a su casa tras un entrenamiento en Almagro. Fue interceptado, capturado y trasladado a la mansión Seré, un centro clandestino de detención ubicado en Castelar, que dependía de la Fuerza Aérea. Joa, te pido el archivo 02. Sí, me La acabo de mansión- acordar de esta película, la vi, es Sí. muy buena. De la esta es- Serna y Echarri, dicen Re, en el chat. re. Esta es la mansión Serela que en el macrismo escracharon con basta de los curros Sí. de Sí, derechos la misma, humanos. La Bien. misma. Sí, que ahora es un museo de Bien. memoria. Bueno, cuando se produjo el golpe, como para entender un poco de qué estamos hablando, la majestuosa mansión Seré fue cedida por el intendente Casiatore de ese momento a la Brigada Aérea de Morón. El edificio principal había sido usado como casino oficiales, igual que la ESMA, Ajá. hasta que en 1977 fue fue convertido en uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura. Te pido, Joa, el archivo 03
vamos a ver la secuencia del secuestro, que tiene también lo mechan con partes de la película. Bien. Un poquitito. Esperamos. Bueno, estirame. Puede pasar. Ahí entonces, en la mansión Cere, estuvo en cautiverio Claudio Tamburrini. Bueno, lo vemos. Dale. Llego a casa y apenas entro a la casa golpean a la puerta. Cuando abro la puerta hay una persona con un arma encañonándome con otra persona al lado. Eran dos, me preguntan mi nombre. Yo respondo que soy yo, que sí, efectivamente soy yo, Claudio Tamburrini. Y ahí me llevan, ya entran a casa, revisan 2 o 3 cosas rápidamente, pero me sacan. Enseguida me suben a un vehículo, me ponen abajo del asiento y me llevan después. Van hacia la casa de mi madre, donde estaba el resto del grupo, los otros coches, los otros autos. Esto es un fragmento. ¿Tampoco sabe que su hijo es un terrorista? Sí, ¿cómo no me voy a olvidar? A veces no quiero acordarme tampoco. Sí, me acuerdo. Me mataron un perro, lo vio que lo metieron a puñetazos dentro del coche, lo sacaron y lo metieron a puñetazos y dijo, anda, decirle a los que están en la casa que vengan, que ya el pájaro ya cayó. Se llevaron todo, pues no me dejaron ni un casé, nada, todo se lo llevaron. En ese momento renegué porque dije que no podía ser de ninguna manera que estuviera pasando una cosa semejante aquí. Este fue un pueblo de trabajo toda la vida. Y que vinieran esta gente, sería inconcebible en la mente humana. Bien. Y de ahí salimos para Mansión Cere. Me llevan a Mansión Cere. Bueno, fuerte, ¿no? El testimonio. Ahí entonces, en la mansión Cere, estuvo en cautiverio Claudio Tamburrini durante 4 meses. Mierda. Sí, un montón de tiempo. Se lo torturó durante los primeros días brutalmente con picana eléctrica, la técnica del submarino, es decir, una bañera con agua fría, se lo sumergía la cabeza hasta casi provocarle asfixia. Y además con corriente eléctrica en los genitales, la boca y la órbita de los ojos. Fuertísimo. Y el relato, cuando él lo cuenta, también es fuertísimo. Se lo torturaba entonces por supuestas actividades subversivas, ¿no? Obviamente. Sí, y su supuesto vínculo con Jorge Infantino, aún hoy desaparecido, con quien había militado en el Centro de Estudiantes del Secundario. Joa, te pido el archivo 04, vamos a escuchar la sensación de Claudio esos primeros días en la mansión. Caer en un agujero negro, ser chupado por un agujero negro, desaparecer de la faz de la tierra, ser torturado, ser echado en un cuarto y no saber a ciencia cierta el destino futuro de uno, si uno iba a ser soltado, si uno iba a ser matado. Pensaba yo en que dentro de 2 días tenía que ir a entrenar con el club en el cual yo estaba jugando, en Almagro, y que si yo no iba, iba a quedar con el pase libre, y fueron pasando los días y a la semana empezaba a temer ya, si me dejan libre y no me renuevan contrato, no voy a tener tiempo de conseguir un nuevo club en donde jugar. Me tomó a mí, yo diría por lo menos 2 semanas, a adquirir conciencia de la gravedad de la situación. Sin duda, psicológicamente esto se puede describir como un mecanismo de defensa. Yo no quería ver, no toleraba ver psicológicamente, anímicamente, en la situación en la que yo estaba. Uy, qué fuerte, boludo. Está buenísimo ese testimonio porque a mí leí La Voluntad el año pasado y... lo arranqué. Bien. Sí. Y ahí como, viste, uno a la distancia siempre se pregunta, pero ¿cómo puede ser que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando? Claro, pero vos cuando estás ahí viviendo, ¿no? O sea, vos vivís tu presente, no y se daba dando como de forma paulatina, y obviamente los canales de comunicación estaban cerradísimos, había muy poca información acerca de lo que sucedía. Entonces es lógico que algo así, muchos
testimonios de la voluntad cuentan lo mismo, que al principio cuando los secuestraron no cabían en lo que les estaba pasando, en la gravedad de la situación en la que se estaban encontrando. Así que sí, es tremendo. Me parece que también, salvo en los casos de militancia muy organizada, en la que ya se conocía y se manejaban de forma clandestina, digamos, que estaban chupando compañeros, no había tanta conciencia de lo que estaba pasando hacia afuera por el mismo filtro, ¿no? que tenía el proceso. Y mismo a mí me pasa cuando vivimos acontecimientos históricos que tengo como un revival de pensar, ok, la gente que atravesó la dictadura de esta manera lo debe haber pasado lo mismo, ¿no? Cuando le pusieron un arma a Cristina en la cabeza, yo no sé si todos tomamos dimensión de lo que eso significa. Y quizás en 10 años, digamos, che, ¿qué onda, no? O sea, seguimos con nuestras vidas como si nada. Digo, hay algo de eso en estas experiencias. Tengo muchas preguntas, pero no quiero pisarme. Pero, ¿qué onda el club en todo esto? Bueno, sí, yo medio que traté de investigar eso porque, de hecho, en el juicio de las juntas él participa y da su testimonio. De hecho, después en un ratito lo vamos a ver. Pero en ningún momento él dice que el club lo haya buscado, que del club haya habido un reclamo. Y bueno, me adelanto un poco en la historia, un spoiler. Digo... él no tenía, no había una denuncia por su desaparición, de hecho, o sea, no tenía pedido de captura después cuando él se escapa, nada. O sea, la madre había denunciado, obviamente, su desaparición, pero digo, no había pedido de captura, ¿me entienden? Como había una cuestión ahí del club mismo de como, bueno, sí, lo chuparon, o sea, no sé cómo funcionaba el club en ese momento, no tengo idea. Pero bueno, sí, de hecho, nunca se lo buscó. Pero bueno, al mes de su secuestro, entonces, se lo trasladó a la pieza de los viejos secuestrados, o sea, los que no iban a ser largados en ese momento, donde conoció a Guillermo Fernández, Carlos García y Alejandro Astiz, y luego le sumarían 2 compañeros más, Infantino, que ya lo mencionamos, y Daniel Russomano. Algunos de ellos, finalmente, iban a ser sus compañeros de fuga. Según cuenta Claudio, pasadas las fiestas, aproximadamente a mediados de enero, empezó a correr la versión por ciertos guardias con quien ellos tenían un trato bastante particular, digo, les daban cigarrillos o los dejaban salir un rato, que iban a ser trasladados a una base en Morón, lo cual les daba cierta esperanza, ¿no? Porque, bueno, los iban a poner a disposición del Poder Ejecutivo, supuestamente. Ok. Él dice que había un guardia de nombre Lucas que los alentaba en ese sentido, pero esas expectativas, dice, fueron destruidas por la patota cuando volvían a torturarnos brutalmente. En febrero sacaron a 2 de los 4 muchachos que estaban ahí, Jorge y Alejandro, diciéndoles que iban a ser trasladados. Todos lo tomamos con alegría porque era prueba de que los casos se estaban moviendo. A fines de febrero, cuando la guardia de Tino y Lucas, que eran estos 2 guardias que los ayudaban, digamos, volvió a la mansión, nos preguntaron si nos habíamos enterado de Jorge y Alejandro, que el segundo había sido asesinado. Enterarnos de la verdad coincidió con el empeoramiento de las condiciones. Por esos días volvió la patota del grupo de tareas y se cayó cualquier esperanza y expectativa de traslado. Fue un momento desesperante y de total pérdida de esperanza. Yo tenía la convicción de que todo iba a empeorar aún más. Eso dice Claudio. Lo vamos a escuchar. Archivo 06, Joa. La sensación, esto es parte del juicio a las juntas. Sí, 06. Uno tiene en esas situaciones una gran fuerza de voluntad y la esperanza de salir con vida nunca se pierde. Pero es muy fácil desesperarse cuando se le tiran a uno elementos tan negativos y cuando se aplasta la última luz de esperanza que nosotros teníamos. Yo recuerdo esos 2 o 3 días posteriores al anuncio de este guardia como muy negros y muy pesados en la pieza. Estábamos realmente destruidos. Es que, claro, la aniquilación es literalmente total. Sí, la esperanza que tenían ellos, digo, esto que les decían los guardias, como bueno, es posible que salgan, que los liberen, y de repente todo eso se cae. Pero bueno, de esta forma, y también con la familiaridad, con la dinámica de funcionamiento de la mansión, digo, cuántas guardias había, cómo eran las guardias, en qué horarios estaban, que se había producido también por el largo tiempo que ellos llevaban en cautiverio. Ya tenían estudiado un poco se empezó a gestar entonces el plan que se llevó a cabo la madrugada del 24 de marzo de 1978, o sea, a 2 años del golpe. Ahí se me puso la piel de gallina. El relato mítico de la fuga, ¿no? Es como medio una especie de gran escape, está muy bueno, también como lo cuentan ellos, ahora lo vamos a ver, se dio también en medio de las pésimas condiciones en las que se encontraban, digo, desnutridos, desnudos, descalzos, o sea, atados, lastimados. Sin embargo, el verdadero disparador de la fuga fue un hecho mínimo. Cuenta Claudio que una tarde Guillermo, uno de sus compañeros, encontró por casualidad debajo de la cama un clavo
que sostenía el elástico de la cama y que estaba medio suelto. Se paró y probó a abrir la ventana con el tornillo y obviamente el picaporte no estaba, pero maniobrando pudo abrir la ventana y darse cuenta de que el predio por la parte de afuera no era vigilado. Wow. Así entonces empezó a gestar el plan de fuga que se llevó a cabo el 24 de marzo. Empezaron pensando, bueno, abrimos la ventana con el clavo, desatar el cable de plancha que tenía las persianas, que tenían las ventanas, para con eso hacer un puente eléctrico en un auto en el que se iban a escapar, o sea, que se iban a chorear y que iban a escaparse. Esto lo iba a hacer Daniel, uno de los compañeros que tenía conocimiento de mecánica, esto lo cuenta Claudio en el juicio, con las correas de cuero que les ataban las piernas y las manos, iban a unir las colchas, salir al balcón, reforzar la colcha y bajar por la colcha al piso, salir corriendo y escaparse en un auto. Ese era el plan de fuga. Como uno se imagina una fuga. Sí, Literal, sí, sí, ¿no? sí. Literal, película, Total. 100%. Vamos a ver el archivo 07, que vamos a ver una cara nueva, que es Guillermo, y está buenísimo cómo lo cuenta porque es muy gracioso él y lo cuenta hermoso. Así que Y al mismo tiempo, eso, ¿no? El instinto de sobrevivencia. Hay que salir de acá. Hay que salir de acá, cueste lo que cueste. Qué loco. Estamos en la pieza. ¿La puerta o la ventana? Digo, por la puerta no nos podemos ir. Digo, ¿cómo nos vamos por la ventana? Y de repente, digo, hay un clavo. Y mira el clavo, saco el clavo, mira el agujerito del picaporte, habían sacado el picaporte, entonces queda el clavo ese. Entonces, digo, lo llamo a los demás, digo, tengo otro plan de fuga. Digo, les muestro el clavo y dije, ¿qué vas a hacer con ese clavo? ¿Te lo vas a meter en el culo? Le digo, no. Un fragmento de la película. Él se fue hacia la ventana, puso el tornillo en el agujero del picaporte. Y cuando abrí la persiana, fue un momento mágico ese, ¿no? El momento que se abrió la ventana, se acabó todo. El aire que entraba de afuera, el aire de la noche. No puedo creer. Está buenísima la peli. Sí, está muy buena la película, después igual lo vamos a comentar al final. Bien. Nada, está buenísimo ver, o sea, siento que la película también ilustra un montón la situación. Sí, la precariedad de la esperanza, Re, ¿no? Un poco. literal. Aferrados a lo mínimo. Sí, bueno, pasaban los días y ellos no terminaban de ponerse de acuerdo en qué momento iban a hacer la fuga, pero unos pocos días antes del 24 de marzo los acontecimientos se precipitaron. Leo textual, cuenta Claudio que había una broma recurrente que hacían los de la patota. Entraban y decían, ¿quién es el arquero de Almagro? Yo, señor, contestaba, y ya me iba poniendo en guardia porque por lo general me pegaban muy fuerte en la boca del estómago mientras decían, atajate esta. Alrededor del 20 de marzo entraron y nos pegaron a todos, pero en lugar del chiste, un tipo se paró al lado mío, me puso una pistola en la cabeza y dijo, sabemos que están preparando una fuga y los dejamos para bajarlos cuando salgan. No. Ese incidente generó un conflicto entre nosotros porque si bien podía ser una apretada más, nos dio mucho miedo. Un par de noches después, Guillermo Fernández me dijo que él creía que no tenía otra alternativa que fugarse porque lo iban a matar. Habían vuelto a torturarlo después de varios meses y le habían tirado datos que ponían en evidencia que él había estado dando información falsa. Todo eso apresuró la fuga finalmente para el 24 de marzo. Claro, ya como que hay Era un momento en inminente. el que, claro, que decís, o me matan. Sí, literalmente Claudio en un momento del juicio de las fugas dice, yo diría que no fue condición heroica, sino que fue imposibilidad de continuar en esas condiciones. Claro. Y sí, era tipo, o nos vamos Claro. o nos matan, literalmente. Bueno, entonces, la noche del 23 de marzo, según relata Claudio en el juicio de las juntas, a 2 años del golpe, Claudio, Daniel, Guillermo y Carlos siguieron al pie de la letra los pasos previstos en el plan que repasábamos hace un ratito. Claro. A las 10 de la noche repartían la comida, retiraban los platos a las 11, les ataban los pies con correas y los recontaban a la medianoche. Minutos después, entonces,
se sacaron las correas de los pies y de las manos, sobre todo Guillermo. Claudio dice que estaba tan desnutrido que se habían perdido más de 10 kilos, Claro, se podían sacar las correas. Bajó Daniel primero, Claudio después, con las manos esposadas, le siguió Carlos y por último Guillermo. Y acá hay algo muy espectacular y que a mí me encanta, que cuenta Claudio, que como Guillermo se había quedado custodiando la puerta, digo, era el último en bajar, se demoró aproximadamente medio minuto en hacerlo y dice que años después, al reencontrarse con Guillermo, pudo saber qué había pasado en ese medio minuto. Joa, te pido el archivo 08. Dios. Años más tarde, cuando me reencontré con Guillermo Fernández, pude saber que la razón de su retraso se debió a que con el mismo tornillo con el cual se había abierto la ventana, se entretuvo en escribir sobre la pared la leyenda "Gracias, Lucas". Y nos fuimos. Lucas, el guardia de seguridad que nos había ayudado. No, pero lo revendiste. Sí. Lo vendió, Y bueno. pero me parece también que hay algo ahí. Perdón, pero la tortura todos los días, boludo. Pero no sé si quería de verdad agradecerlo. Claro. Estas son las complejidades que genera Claro. una situación de este nivel de Literal. extremo. Ay, ¿no? me agarró escalofrío. Me parece que hay algo ahí como de justicia poética, Sí, ¿vieron? un poco ¿no? sí, O sea, sí. a mí me hizo acordar mucho la primera vez que lo escuché a Robo el Siglo, en Barrio de Ricachones, Sin Sí. Armas ni Rencores, Buenísimo. Solo Plata Sí. y No Amores. Siento que es Hay algo muy de parecido a eso. Pero bueno, una vez afuera del predio de la mansión, desnudos, descalzos, rapados, porque encima los habían rapado unos días antes, se acercaron corriendo a un auto para hacerlo arrancar. No pudieron porque en la casa de enfrente del auto les empezaron a gritar que eran ladrones, que iban a No, llamar a la policía. No. Corrieron otro auto, no pudieron hacerlo arrancar tampoco, se robaron unas camisas de un violín que estaba colgado ahí en una casa en la parte de afuera, porque encima estaban desnudos, y se escondieron en una casa en construcción. Al rato salió Guillermo, uno de ellos, tocó timbre en una casa, dijo que le habían robado y que necesitaba, si le podían dar un pantalón, plata, un teléfono, algo para llamar a alguien. Le dieron plata, un pantalón y le permitieron llamar por teléfono a un familiar. Guillermo se fue a buscar a ese familiar y cerca del amanecer, dice Claudio, que estaba con los otros dos en la casa en construcción, algunos helicópteros comenzaron con la búsqueda, obviamente. porque habían pasado Dios. 4 o Dios. 5 horas. Ah, por eso decía que después se vuelve a encontrar con Guillermo Re. mucho tiempo después, ok. Pero afortunadamente, y yo digo también casi justicia divina, una tormenta eléctrica los obligó a los helicópteros a volver a la Wow. base. La pues lluvia, se largó a hermanos. llover. Bueno, entonces Guillermo fue en busca de un familiar y aproximadamente a las 6 de la mañana, ya del otro día, los tres fueron rescatados por el padre de uno de ellos, quien había recibido el mensaje de Guillermo. Joa, te pido el archivo 09. Es impresionante cómo cuenta esto Claudio en el juicio a las juntas, es muy conmovedor. Sentimos un coche que se para en las inmediaciones. Podía ser el coche que venía a sacarnos o podía ser la guardia o el grupo, un operativo que estaba buscándonos. Nos quedamos callados y en ese momento Carlos García empieza a decir en una voz un poco más alta de lo que la prudencia aconsejaba: me parece que es mi papá. Nosotros dos le hacemos señas para que baje el tono de voz y él, en lugar de hacernos caso, repite la misma frase, todavía en voz más alta: me parece que es mi papá. No. Qué tensión. Y una tercera vez, casi a los gritos, abre las puertas del garage, sale a la calle y lo vemos saltar casi y dar un grito: papá, papá. Sentimos desde adentro del garage: hijo, ¿qué te ha pasado? Vemos el coche que se mete de culata en el garage, abre la puerta del baúl, ahí se introduce Russomano, García y yo nos subimos al asiento trasero del coche, arrancamos y salimos de la zona. Me rompiste. No, te hace mierda, real. Y aparte él lo cuenta de una manera que es muy, muy conmovedora. Nada, le doy unos segundos para No puedo.
Claudio entonces se escondió durante un tiempo en casas de compañeros de militancia, obviamente, 5 o 6 casas, manejó un taxi por un tiempo, obviamente no volvió a Almagro. Dice que la primera vez que salió a la calle después de la fuga fue cuando Argentina pasó a la final del Mundial 78 con Perú. Lo único que hizo ligado a su vida anterior fue volver a la facultad a rendir unos finales que le quedaban pendientes. ¡A la mierda! Y en el 79 volvió a la mansión porque necesitaba verla y reconocer el lugar donde había sido torturado básicamente durante 120 días. ¿En el 79 volvió a ir? Sí, en enero del 79, o sea, casi un año después de la fuga. Dice que la situación después de la fuga también era como muy confusa porque al hacer averiguaciones descubrió que no tenía antecedentes, esto que les decía yo, de que no tenía pedido de captura, incluso tramitó el DNI nuevo para sacar el pasaporte y poder irse del país, y cuando su novia de ese momento fue a retirar el DNI, le dijeron que no, que se tenía que apersonar él personalmente solo, digamos, y dice que ahí se dio cuenta de que no eran grupos parapoliciales, sino que había como una dependencia con el Estado, todo dependía del Estado, básicamente. Entonces, con la cédula salió por Puerto Iguazú hacia Brasil, desde ahí viajó a Suecia con estatus de refugiado. Ahí retomó sus 2 viejas vidas paralelas, siguió jugando al fútbol por un tiempo hasta que desistió porque ya no era profesional. En el 79 entonces emigró, se recibió de doctor en filosofía en la Universidad de Estocolmo y bueno, ahora es docente en la Universidad de Gotemburgo, o sea, se vive viviendo allá. Regresó a la Argentina en 1985 para testificar en el juicio de las juntas y su aporte fue muy valioso, así se dice, y sirvió para condenar a Orlando Ramón Agosti, Fuerza Aérea, ¿no? Ya vamos cerrando, leo textual: a partir de 1985 empecé a venir muy seguido, entre 2 y 3 veces por año. Mi inserción fue muy abrupta porque en 1984 llegué como turista y terminé no solo dando testimonio en el juicio de las juntas, sino trabajando también en parte del alegato final, que tiene que ver con la justificación de la pena que se pedía para los comandantes. De hecho, mi decisión de dedicarme a la filosofía penal fue un coletazo del juicio de las juntas. Conversando con Estracera, él me sugirió que investigara el tema de la justificación ética del castigo jurídico para mi tesis doctoral. Cuando volví a Suecia, hice efectivamente mi tesis sobre ese tema y seguí trabajando en filosofía penal. A partir de 1996 también empecé a trabajar en las relaciones entre ética y deporte. A eso me dedico desde entonces. Vamos a cerrar entonces con el archivo número 10, que es quizás una reivindicación al fútbol que me parece hermosa que hace Claudio, como para cerrar. La pasión por el juego, por el fútbol, es defendible. El juego, el fútbol nos da placer, nos hace disfrutar del juego, nos da placer en el sentido de ponernos alegres cuando el equipo nuestro gana, y nos da pesar también en el sentido de que nos ponemos tristes cuando el equipo nuestro pierde. Y en ese sentido es una actividad que debe ser reivindicada, como todas las actividades que hacen sentir viva a la gente. Bien. Bueno, hasta ahí entonces la historia de Claudio Tamburrini, el arquero de Almagro que estuvo desaparecido, que se fugó, que podemos decir que es una de las únicas historias de la dictadura que tienen final feliz, si se quiere, porque se escapó él, se escaparon sus compañeros y todos están vivos. Nada, si quieren seguir investigando sobre el tema, obviamente traje unos libros porque Mati me deja en desventaja porque trae los mejores. No es competencia, no es competencia. Sí, es una competencia, sí es competencia. Muy bien, Mátense. Así que yo traigo libros. Ay, me encanta. En primer lugar, Deporte, Desaparecidos y Dictadura, de Gustavo Veiga. Es un compilado, digamos, de las historias así medio desconocidas de deportistas y de desaparecidos de la dictadura, los rugbyers de La Plata, algunos basquetbolistas, etcétera. Y Pase Libre, de Claudio Tamburrini, cuenta la historia de la fuga de la mansión Cele. Sí, está buenísimo el libro. Y obviamente la película Crónica de una fuga, en la que vimos fragmentos, que actúa Rodrigo de la Serna, está buenísima, la recontra recomiendo. Y bueno, nada, eso, espero que les haya gustado y siento que... Bájate. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Fue una señal. Siento que es muy importante, como desde el deporte, practicar la memoria y ejercitar la memoria, que digo que a los militantes es algo que nos convoca como todos los días, pero siento que desde el deporte no lo hacemos tanto, y siento que
esto hay que empezar por algún lado, siento que esto está bueno y que es muy interesante para escuchar también. Jo, hay un montón de mensajes increíbles en los chats diciendo, no sé si es la primera vez que la compañera hace la columna, pero que quede fija, una grosa. Está fija, Jo. Va a volver a primer aviso. Está fichada el pase, ya está, tiene contrato. Cerradísimo. Pusimos todos nuestros ahorros, pero logramos comprar el pase. Estoy muy emocionada, la verdad, porque, no sé, como que siento, esta semana estuvimos hablando muchísimo de cómo encarar esta semana por los 40 años, que estamos en un año de que se cumplen 40 años de democracia. El 24 de marzo va a ser un día muy importante. Esta semana va a haber muchas actividades por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y creo que esta discusión sobre la democracia en la que vivimos y cómo construimos para nuestras generaciones una democracia mejor es vital. Y yo estoy muy sensible últimamente por las historias de esos militantes. Vale. Como que la verdad que somos nosotros y hay un legado que tenemos que recuperar o defender, no sé si recuperar, sino como defender y levantar por la revolución. Como que estoy muy cornuda, pero lo que digo es, ay, loco, son ellos, ¿entendés? Son ellos el legado que tenemos. Y la verdad que nada, gracias, Jo, por traer esta columna, esta historia, y ojalá que nada, sigamos profundizando mucho más. Sí, obvio. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que les haya gustado y me escriben al Instagram la gente a ver qué quieren. ¿Cómo es tu Instagram? Tira el chivo. Josefina Pedruesa, no hay mucha ciencia, pero digo, me escriben para ver qué quieren que hablemos las próximas columnas. Se viene el Mundial de Fútbol Femenino. Total. Vamos a hablar de eso. Correcto. Así que bueno, nada, me dicen y gracias a ustedes. Gracias. Felicitaciones, Gracias, Jochu, la rompiste. Bueno, nosotros vamos a una tanda y venimos. No hay semáforos en Santa Fe y